En el día de hoy estaremos avanzando, ya casi estamos llegando al cierre del primer módulo. En las clases anteriores estuvimos hablando de unas leyes de la física que son la ley de Laplace, la ley de Dalton, la ley de Boyle-Mariotti, que son leyes de presión y de volúmenes. Esta vez vamos a hablar de unas leyes únicas exclusivamente de difusión. Entonces, la ley de Fick me manifiesta que la difusión de un gas a través de una membrana es directamente proporcional a las presiones de lado y lado, y también es directamente proporcional a la superficie de la membrana e inversamente proporcional a el espesor de la misma. Es decir, en este gráfico que encontramos acá, que es la membrana alveolo-capilar, podemos observar que la diferencia de presión, alveolar de 109 en relación a 40, estas diferencias de presiones me hacen que el intercambio gaseoso sea de una manera más pasiva. Listo. La superficie de la membrana alveolo-capilar es una superficie bastante extensa, más o menos entre 80 y 100 metros cuadrados. Y el espesor de la membrana es un espesor muy delgado, aproximadamente de 3 micras. Y entonces esto es lo que favorece a que se me dé de una manera mucho más fácil y práctica por la ley de Fick este intercambio gaseoso. La ley de Henry me manifiesta que la difusión de un gas, ya sea en estado gaseoso o en estado líquido, es directamente proporcional a las presiones de lado y lado. Es decir, la presión de un extremo sobre la presión de otro extremo. Entonces, la diferencia de presiones por difusión pasiva es la que me permite el intercambio gaseoso. Y la ley de Graham me manifiesta o me establece que la difusión de un gas a través de una membrana es directamente proporcional al coeficiente de solubilidad sobre la raíz cuadrada de su peso molecular. Es decir, por eso es que si nos ponemos a analizar el peso molecular del CO2 es mucho mayor que el del oxígeno, y esto hace que las diferencias de presión solamente de 40 con 45 milímetros de mercurio, esos 5 milímetros de mercurio de diferencia, que es una distancia tan pequeña, me permite que la difusión sea mucho más rápida por la capacidad de difusión y la velocidad que tiene este gas. Entonces, esto es de velocidad de difusión. Bueno, ya hablando de las leyes de la física en relación a difusión, entraremos ahora a hablar de cómo es el transporte de oxígeno y del CO2. Ya cuando llega a nuestra membrana alveolo-capilar, que llega a nuestro sistema hematológico, cómo es que posteriormente se me traslada a todo nuestro organismo. Entonces, el oxígeno es transportado de dos maneras: mediante el plasma y mediante el glóbulo rojo. 0.3 al 1% es transportado por el plasma. Esto no tiene una gran importancia desde el punto de vista cuantitativo. Pero si lo miramos, el 99% es transportado por el glóbulo rojo. Es decir, el glóbulo rojo tiene una proteína importante, que es la hemoglobina. Y esta hemoglobina tiene 4 subunidades, 2 unidades alfa y 2 unidades beta. Estas subunidades a la vez tienen algo importante, un elemento que es el hierro. Y en cada subunidad, el hierro me transporta una molécula de oxígeno, o sea que en la hemoglobina me transporta 4 moléculas de oxígeno, como lo podemos observar acá en el gráfico. Entonces, la hemoglobina, dependiendo del sitio donde se encuentre, ahí es donde va a tener la necesidad de captar mucho más cantidad de oxígeno o de eliminar mucho mayor cantidad de oxígeno. Es decir, a nivel alveolo-capilar, lo que necesita es captar todo el oxígeno que pueda captar, y a nivel tisular tiene que eliminarlo, porque claro, a nivel tisular es donde están todas para compensar todas esas demandas metabólicas que necesita el organismo. Entonces, esto lo podemos ver reflejado en la curva de disociación de la hemoglobina, que la podemos ver aquí. No es más que la fuerza de asociación que tiene la hemoglobina en relación al oxígeno. Aquí está en rojo la hemoglobina, y vemos que a 100, cuando la presión de oxígeno
está a 100 milímetros de mercurio, podemos observar que hay una saturación del 100%. Cuando la encontramos en 60, la presión de oxígeno de 60 milímetros de mercurio, podemos encontrar una saturación del 90%. O sea que esta es como una línea de seguridad entre 60 y 100 milímetros de mercurio. Claro que también cabe resaltar que también hay un punto específico que es P50, que es 27 milímetros de mercurio, donde hay un límite que son 75 milímetros de mercurio, y es donde podemos observar que la curva de disociación de la hemoglobina se me desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda. Se me puede desplazar hacia la derecha en unas condiciones específicas, cuando hay acidosis, en momentos de hipercapnia o en momentos de hipoxia, o también ante un aumento progresivo de la temperatura corporal. Listo. Y aquí también nosotros podemos ver reflejado lo que es el efecto Haldane, es decir, la poca captación que tiene la hemoglobina por el oxígeno. Y cuando la hemoglobina se me desplaza hacia la izquierda en unas condiciones ya sea de alcalosis, de disminución del CO2 o de hipotermia, entonces hablamos del efecto Bohr, es decir, que tiene mucha mayor captación la hemoglobina por el oxígeno. Entonces, de esta manera es como se me transporta la hemoglobina hacia los diferentes sitios de nuestro organismo. Entonces, cuando el oxígeno llega a nivel tisular por mecanismo de difusión y por diferencia de presiones, porque la presión de oxígeno es de 90 y a nivel tisular baja mucho más, entonces es donde pasa el requerimiento de oxígeno a nivel tisular. Entonces, por difusión, y a nivel de los tejidos también por difusión, como se lo venía comentando yo en la clase pasada acerca de las diferentes caídas del oxígeno, o durante la escalera del oxígeno, ahí se explicó también cómo llega. Bueno, y a nivel de las células necesitan oxígeno para producir energía. Entonces, algo también importante, el oxígeno o la hemoglobina que es transportada por el oxígeno la llamamos oxihemoglobina, y la hemoglobina que se transporta sin oxígeno, desoxihemoglobina. Algo importante, en un gramo de hemoglobina hay 1.34 mililitros de oxígeno, y en 100 mililitros de sangre hay 15 gramos de hemoglobina, para tener en cuenta. O sea, en 20 mililitros es decir, que en 100 mililitros de sangre hay 20 mililitros de oxígeno. A nivel de los tejidos, nosotros estamos administrando más o menos 5 mililitros de oxígeno a nivel de los tejidos. Entonces, ahora pasemos al CO2. ¿Cómo se me transporta el CO2? El CO2 se me puede transportar también de dos maneras: a nivel del plasma o a nivel del glóbulo rojo. 10% del plasma, del 5 al 30% como carboxihemoglobina, y del 60 al 70% por el glóbulo rojo. Entonces, a nivel de los tejidos, claro, como hay mucha más demanda metabólica, la presión parcial de CO2 está aumentada. Entonces, claro, entonces encontramos acá el CO2. Entonces, el CO2, cuando es captado por la hemoglobina, por el glóbulo rojo, dentro de la hemoglobina hay una reacción por la anhidrasa carbónica, y esta anhidrasa carbónica se une al agua para formar ácido carbónico, y este ácido carbónico, como es débil, me forma hidrogeniones, y posteriormente me desdobla a bicarbonato. En el bicarbonato es la forma como se me va a transportar el CO2 hasta los pulmones, o a nivel pulmonar, hasta el parénquima pulmonar, de esta manera, por bicarbonato, por esta reacción química que se me presenta. Claro, y posteriormente, cuando ya el bicarbonato llega a nivel pulmonar, pasa una reacción al revés. Se une el bicarbonato con el ion hidrógeno, posteriormente es desdoblado por la anhidrasa carbónica, por el ácido carbónico, se me desdobla al agua, y posteriormente se me desdobla a CO2, y este CO2 a nivel alveolar es que nosotros expulsamos a nivel atmosférico. Entonces, de esta manera es como se me transporta el oxígeno y el CO2 desde mi parénquima pulmonar a los tejidos, y de los tejidos regresa el CO2 para ser expulsado a la atmósfera. Entonces, esto es todo por hoy. De una manera práctica y rápida quise explicarle acá el tema porque es bastante extenso, y espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima clase.